¿Qué tal amigos? Gracias a Dios continuamos con un video tutorial más. En este video vamos a platicar acerca del ciclo for each o también conocido como for mejorado, utilizando los arreglos de tipo char que habíamos visto en el video anterior. Básicamente el ciclo for mejorado o for each simplifica el recorrido ya que no se tiene que especificar el número de iteraciones, es decir, con este ciclo no vamos a estar invocando a la variable length que, como habíamos platicado en el video anterior, nos sirve para conocer la longitud del arreglo o el total de elementos que este tiene, pero desde luego tiene ventajas y también tiene desventajas. No siempre vamos a poder utilizar este bucle. Y entre las ventajas vamos a encontrar que el código va a ser más legible y por tanto es más fácil de entender. Los elementos de una colección se van a recuperar con mayor facilidad y va a eliminar los posibles errores al programar. Pero como habíamos comentado, también tiene desventajas. Vamos a ver las desventajas que este tiene. No vamos a poder actualizar los elementos de una colección. No es posible recuperar los elementos por índices y como habíamos comentado hace unos instantes, no siempre es posible usar este ciclo. Y por último, este no cuenta con un contador. Y la sintaxis de este ciclo o bucle básicamente es la siguiente. Tenemos que especificar el tipo. En este caso puede ser un tipo primitivo o puede ser un objeto. Vamos a asignar un nombre, puede ser cualquier nombre. Vamos a colocar dos puntos y después vamos a poner el nombre que especificamos cuando creamos nuestro array. Vamos a nuestro IDE, vamos a utilizar el ejercicio que hicimos en el video anterior, pero ahora vamos a implementar este ciclo for mejorado. Bien, este es el ejercicio que realizamos en el video anterior. Aquí tenemos nuestro ciclo for simple para hacer el recorrido de nuestro arreglo e imprimir cada uno de los elementos en consola. Entonces, vamos a comentar este ciclo for y vamos a implementar el ciclo for each o for mejorado. Vamos a comentar este fragmento de código para dejarlo como referencia. Y bien, para la declaración del ciclo for mejorado, habíamos comentado en la sintaxis que tenemos que especificar el tipo primitivo u objeto con el que creamos nuestro array. En este caso es de tipo char, pero no vamos a especificar los corchetes. Únicamente va a ser el tipo de dato. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Aquí vamos a darle un nombre y puede ser el que ustedes gusten. Yo voy a poner el siguiente, que significa grupo, pero lo estoy abreviando. Vamos después a poner dos puntos y después especificaremos el nombre que tiene nuestro arreglo. En este caso el nombre que tiene es grupos. Ese mismo nombre es el que estaremos especificando después de los dos puntos. Bien, dentro de este ciclo for each o for mejorado vamos a poner una instrucción para imprimir en consola cada uno de los elementos. Aquí voy a agregar un texto para que se pueda resaltar cada uno de los mensajes que se van a estar imprimiendo en consola. En este caso van a ser 3 porque tenemos 3 elementos. Después vamos a concatenar la variable que tiene el nombre de GPO. Esta que estamos mencionando dentro de los paréntesis de nuestro ciclo for each o for mejorado. Vamos a correr nuestra clase para ver el resultado en consola. Clic derecho, Run File. Ya tenemos el resultado en consola. Los elementos que se imprimen es A, B y C. Como comentamos, son 3 elementos. Y aquí nos podemos percatar porque el tamaño de este arreglo es de 3. Y aquí estamos agregando el elemento A, el elemento B y el elemento C. Las diferencias que encontramos entre el ciclo for y el ciclo for each vendrían siendo las siguientes. De entrada, en el ciclo for each no podemos recuperar los elementos por índices. No vamos a tener un contador en el ciclo for each y desde luego no estamos invocando a la variable length para calcular el tamaño del arreglo. Vamos a continuar. Ahora lo que vamos a hacer es separar un poco nuestro programa. Vamos a crear un método para agregar los elementos y vamos a crear un método más para recuperar los elementos. Y dentro del método main vamos a hacer la invocación a cada uno de esos métodos que se van a encontrar en otra clase diferente. Para ello lo que vamos a hacer es vamos a crear una clase más. Va a ser una clase simple. En este caso, recuerden que nuestro programa siempre tiene que contener solo un método
método main. El nombre que vamos a dar va a ser clase 2. Dentro de la clase 2 vamos a declarar dos métodos. Uno para agregar los elementos y el otro para imprimir los elementos en consola. En este caso voy a especificar un valor de retorno y el valor de retorno que yo estaré especificando es un arreglo unidimensional de tipo char. Voy a especificar el nombre de mi método que se va a llamar método 1 y en este método lo que voy a hacer es copiar este fragmento de código, lo voy a cortar de aquí y lo estaré pegando por acá. Recuerden que cuando tenemos métodos que nos van a retornar un valor, tenemos que especificar la palabra reservada return. Y desde luego el tipo de variable que vamos a retornar. La variable que vamos a retornar tiene que ser un array de tipo char. En este caso, cuando creamos nuestro arreglo, asignamos el nombre a esta variable grupos, entonces es la que vamos a retornar. Entonces, dentro del método main vamos a crear un objeto de la clase 2 para poder realizar la invocación del método 1. Ya tengo mi objeto creado, voy a invocar a mi método 1 que se encuentra dentro de la clase 2. Aquí tuve un error al especificar el nombre del constructor, pero ya lo he corregido. Pero como ese método nos va a retornar un array de tipo char, entonces tengo que crear una variable que sea de tipo char y que sea un array. Y a esta variable le pondré el siguiente nombre, va a ser grupos pero abreviado. Entonces con el nombre de mi objeto voy a invocar al método 1. Punto y coma, y ahora me voy a llevar este fragmento de código hacia donde se encuentra mi clase 2. Aquí voy a crear un método más, este método no me va a regresar nada, le pondré el nombre de método 2, pero aquí sí voy a especificar un parámetro. El parámetro que especificaré va a ser un arreglo de tipo char. El nombre que le voy a dar va a ser grupos. Ya tengo declarado el método 2. Entonces ahora lo que voy a hacer es invocarlo dentro de mi método main. Utilizando el nombre de mi objeto, voy a invocar al método 2. Pero el método 2 en la declaración tiene un parámetro que es un array de tipo char. Entonces tengo que mandarle un valor que sea un array de tipo char. Y en este caso es este que tenemos acá arriba. Vamos a correr para ver el resultado en consola. Ya tenemos el resultado y vemos que se han impreso los tres elementos que tiene nuestro array. En este caso, tres letras que son A, B y C. Hicimos esto con la finalidad de tener mejor organizado nuestro código. ¿Qué es lo que sucede con este programa? Primero se ejecuta el método main. Entra el método main. Lo primero que se hace es crear un objeto de la clase 2. Posteriormente realizo la invocación al método 1, el cual contiene las instrucciones para agregar los elementos a mi arreglo. Vamos a la declaración del método 1 y vemos que aquí se están agregando estos elementos. Después de que se agregan, se regresa la variable grupos, que es un array de tipo char, pero ya con los elementos agregados. Termina la ejecución de este método y el valor que regresa lo vamos a asignar a la variable gpos, que es un array de tipo char. Después se procede a la invocación del método 2. Le pasamos el contenido de la variable gpos. Se ejecuta el método 2, que contiene las instrucciones para imprimir en consola cada uno de los elementos utilizando el ciclo for each. Hasta aquí dejamos este video. Si te ha gustado, te pedimos que nos apoyes a suscribirte al canal, actives la campanita de notificaciones, nos regales un like y compartas. Y en caso de que no te haya gustado, nos gustaría que nos compartieras la razón en la sección de comentarios y poder mejorar el material. Muchas gracias.